Bueno, seguimos aquí con Carlos Paz. Eh, Contanos un poco qué te pasó a vos en aquel viaje que nos contaste al principio, cuando ya embarcado y ya siendo un militar de carrera en la Armada Argentina, te enteraste que ibas hacia Malvinas y ¿cuál fue tu primera sensación? No, no, la primera sensación, primero que nos reunió nuestro comandante, al cual un tipo que tengo muchísimo respeto, es el día de hoy que está al frente siempre nuestro, con las reuniones y demás. No, no, nos reunieron en cubierta, nos informaron que era la Operación Rosario, que íbamos a tomar Malvinas, que bueno, cargamos víveres, combustible y armamento como se hace habitualmente, y que íbamos a una posibilidad de una guerra contra Inglaterra. Eso nos enteramos el día 30 de marzo aproximadamente, que estábamos navegando hacia allá. Y bueno, nada, en ese momento nosotros teníamos un patriotismo y aparte estábamos formados para eso, o sea, yo quería eso. A ver, había estudiado para eso, me había formado para eso, había hecho 3 años de curso de armamento naval con eso, iba a manejar mis cañones, o sea, que los terminamos disparando en definitiva en un momento determinado. Y bueno, nada, teníamos un patriotismo encima, un orgullo de ir ahí impresionante, o sea, estábamos con la adrenalina 100. Y bueno, nada, después pasó que tuvimos bueno, se vino la guerra de en serio, la de verdad. Y bueno, nuestra noche más nefasta fue cuando, nuestra día el más nefasto, el 2 de mayo del 82, bueno, a las 4 de la tarde hunden al crucero Belgrano, a mi barco le pega un torpedo del lado de babor, o sea, del lado izquierdo del barco, nos levantó para arriba el barco, gracias a Dios no estalló cuando entró, sino que estalló como 20 metros abajo del mar, que fue lo que provocó el cimbronazo y el rumbo, o sea, rumbo es una cortada en el casco del barco de 3 metros y medio aproximadamente, que lo solucionó la gente que lo tenía que solucionar. Y bueno, ahí nos retiramos de la zona, volvimos a las 24 horas a recoger los sobrevivientes. Y ahí es la verdadera guerra. Cuando vos Eh, estás levantando sobrevivientes. Esa era la pregunta que seguía, ¿no? Digo, hay tres preguntas relacionadas, y perdón que te interrumpí, pero tres preguntas relacionadas con tu sensación corporal en la guerra. ¿Qué te pasó en combate? Y esto es lo que vos... No, combate 100% profesional. Tocaba la sirena de puesto de combate, lo cubríamos en menos tiempo de lo que habíamos practicado y estábamos todos listos para morirnos, no importaba nada. Claro, pero esto No que te vos me importaba contás nada. que empezás a tomar verdadera conciencia de lo que representa la guerra cuando vas a buscar al sobreviviente o al que murió. Exactamente. Del estallido del torpedo, que nos retiramos de la zona, cuando antes de volver, nuestro comandante desoyó una orden directa de su comandante de la flota de no volver porque había un submarino abajo, lógicamente, no vamos a perder otra unidad más con 500 tipos más. Y bueno, nos reunieron de vuelta en cubierta y nos preguntó si queríamos volver a buscar a nuestros compañeros, a nuestros camaradas, le dijimos que sí, y volvimos. Y ahí es donde te das cuenta de lo que es la guerra. O sea, todo lo que ves en las películas, todo mentira, no existe todo. Es todo mentira, es todo... Es Ficción. más, yo hoy practico un deporte, pseudo deporte que se llama Airsoft, que jugamos a la guerra, y yo le digo a los pibes, no, chicos, acá estamos jugando, no tenés idea, o sea, no tienen idea, la gente no tiene idea de lo que es una guerra. El levantar una balsa y tener que elegir la balsa que vas a levantar, y adentro cuatro muertos y saber que esos cuatro muertos no van a aparecer nunca más porque lo tuviste que dejar a la deriva porque no los podías levantar y tenías que elegir la balsa que tenía vivos adentro y levantar a los tipos quemados, hechos mierda, hechos pelota, totalmente destruidos, que la piel se te quede en las manos tuyas cuando lo levantás al tipo, llenos de petróleo. Tuvimos que dejar abandonado un camarada nuestro a bordo de nuestro barco, el destructor Buchar. Le tuvieron que cortar la soga porque la balsa se le iba y se lo llevaba. Y el tipo eligió quedarse arriba de la balsa, cortar la soga y irse con los otros sobrevivientes a esperar otro barco. O sea, cosas así que ves de tipos que nosotros mismos, levantar los tipos y darle todo nuestro equipo para que se brigaran. O sea, esa es la guerra, es ver
esa desgracia, es horrible, realmente, y no sé, por eso te digo, no quiero que lo vuelva a pasar nadie más. ¿Y cuándo te Y diste eso que cuenta, nosotros, claro, cuándo te diste cuenta que realmente ya estaba perdido? no, en ese momento ya nos dimos cuenta que la cosa, nosotros nuestro barco, por ejemplo, el barco que era, otro barco que era de escolta, que era el destructor Piedrabuena, éramos los escoltas del crucero Belgrano, a ninguno de los tres nos andaba el sonar, no teníamos ni idea de que había un submarino ahí abajo. Entonces ahí te das cuenta que qué están haciendo estos tipos, en qué piensan, o sea, después con los años me doy cuenta que los barcos más caros y nuevos de aquella época estaban en el norte de las islas y los barcos más viejos eran estos tres que estaban por el sur de las islas. Y nos mandaron a atacar la flota inglesa con tres barcos que no andaban ni los sonares para detectar que no saben que había submarinos. O sea, todo muy raro fue y se sacrificaron 323 vidas ahí, que todo el mundo le echa la culpa a Thatcher y todo eso. Estábamos una, o sea, nosotros lo vemos así, ¿eh? La mina dio la orden de que hundan el crucero y sabía la mina que nos veníamos retirando y lo hizo hundir igual, pero es una cuestión estratégica, es una guerra. O sea, ¿qué me importa a mí quién era Thatcher o quién deja el comandante del barco, del Conqueror, lo mismo, apuntó el tipo y tiró como yo le hubiese tirado a él. O sea, a ver, es así de sencillo el tema. Después sí, a ver de nuestros compañeros, haber perdido mi mejor amigo ahí, por ejemplo, que hasta hace poco y con terapia pude superarlo, después de 40 años, de vivir por él y por mí, y llegarme a cansar de eso y decir, bueno, basta, se terminó y te dejo ir, hermano. O sea, pasaron 40 años, ya fue suficiente. Pero vivís con eso el resto de tu vida. O sea, yo hoy cuando, por ejemplo, tengo mucho estrés del laburo, sueño con eso. Cuando tengo mucho estrés, tengo pesadillas con eso y me despierto a los gritos pelados. Pero sigo recordando todo eso. Y después, cuando se termina la guerra, te encontrás con la realidad de volver, y eso es lo más espantoso que te puede pasar. No hay otra cosa peor que la guerra es ¿Por, volver a una sociedad ¿Por qué? que no está preparada. Y porque hay una sociedad que no está preparada para recibirte. Yo tuve que perder mi DNI porque en ese momento el verde, que te lo firmaba la Armada cuando te ibas de baja, y yo figuraba que había sido excombatiente, y no me daban laburo, me rechazaron en 3 laburos, hasta que un jefe de personal, que el hermano había sido excombatiente, me dijo, flaco, perdé el documento y saca el papelito ese que te daban en esa época cuando perdías el documento, y saca un duplicado porque si no nadie te va a dar laburo. Parece una paradoja que lo llamen héroes de Malvinas, ¿no? Digo, tomando... Sí, pasando todo eso, o sea, haber pasado todo eso cuando nosotros teníamos 20 pirulos, ¿viste? Ese es el tema. Que a muchos muchachos es el día de hoy que no pudieron superarlo, y no lo pudieron superar, no por... Se quedaron en esa época. Yo dije, por mi característica, ¿no? Nunca me quise quedar en ese lugar. O sea, mis hijas inclusive me han dicho, che, vení a hablar en la escuela, yo mucho no tengo que decir, hija, yo si tengo que relatar algo de la guerra, te voy a relatar, no como estoy hablando con vos, porque estamos hablando de una visión general. Si me pregunta el chico con la idea de que yo era un héroe y todo eso, es mentira, flaco, nadie es héroe, nadie hace las cosas porque sí, las haces porque estás formado para eso y tratar de ayudar a tus amigos que están a la guerra, vas porque en definitiva terminás con el tipo que está al lado tuyo, tratás de salvar al otro, no hay muchas opciones, y cuando volvés es un quilombo. Escuchándote, inevitablemente uno tiene la visión como ciudadano de que, por lo menos siempre uno tiene la visión del colimba, después explicaremos bien por qué se le dice colimba, digamos, del conscripto, que a los 18 años fue llevado compulsivamente. Y lo que percibo, y por eso te pido que me lo reafirmes o me contradigas en este sentido, desde los sentimientos que representó la guerra en ustedes, para vos, un militar de carrera, y para el conscripto, fue lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. El veterano es veterano. Después tenemos nuestras internas, en general. Con la gente que compartió conmigo, la gente de mi tripulación,
somos conscriptos, cuadros, oficiales, estábamos todos en el mismo barco, pasó en el crucero Belgrano. O sea, se hundió el barco y se hundieron oficiales, conscriptos, suboficiales, todo lo que estaban adentro se murieron. Entre los 323 había de todo ahí. Por eso te digo, o sea, para mí es exactamente lo mismo, no hay una diferencia porque la vivencia es la misma. El rechazo que vos tenés cuando volvés es la misma. El resentimiento que vos juntás cuando te rechazan es el mismo. Claro. O sea, Por eso digo, estamos analizando 40 años de democracia. ¿Vos, en este sentido, sentís que la democracia representada en la sociedad y en los gobiernos que nos tocan está y estará en deuda históricamente con los combatientes de Malvinas? yo creo que sí, acá nunca se hizo como hacen los yanquis, por ejemplo, un reconocimiento, digamos, a nivel congreso. Nos dieron la medalla, toda la historia esa, pero digamos, la medalla a mí me la dieron en el edificio Libertad, un suboficial retirado que no tenía ni ganas de estar ahí. O sea, nos llamaban, nos mandaban una carta, íbamos a retirar la medallita y la traíamos para casa. El veterano lo único que quiere es cariño, y que cuando le armás un desfile al tipo, pero no por facho, le armás un desfile y los tipos van todos contentos a desfilar y que la gente cuando va pasando los aplaude y sienten ese cariño de la gente que no lo recibieron en aquella época y hoy de viejos, que hoy tenemos los más jóvenes que éramos de esa época, hoy tenemos 60 años. Sentir ese reconocimiento de la gente, este reconocimiento tuyo que me llames para preguntarme, el sentirnos parte de la sociedad otra vez, ¿me entendés? De poderlo contar, de poderlo decir, de poderlo expresar, pero sin resentimiento, sin mala onda, Sin sino enojos. claro, viste, que me den la oportunidad de expresarlo de esta manera y nada más, punto, viste. Después particularmente yo, nunca viví de veterano. O sea, yo tengo mi profesión, seguí mi vida normalmente, no estoy militando, quiero decir, con la causa Malvinas, Pensaba en los ni habitantes, con otros. claro, pensaba en los habitantes de las islas. ¿Ellos vivieron la guerra o no? ¿Les pasó Sí, por el sí. costado? Sí. No, ellos nos tienen un resentimiento terrible, terrible, nos odian, ¿eh? ¿Por qué? Ellos nos ¿Por qué odian. crees? Y Digo, porque no, lo he vivido por compañeros que volvieron a Malvinas hace poco, un año, 2 años, 3 años, tipos que han visitado de vuelta allá y te tienen un resentimiento bárbaro porque hubo problemas allá también con la gente, o sea, la gente los rechazó al ejército argentino y a la infantería marina, la rechazaron. Y muchas veces, como el soldado argentino no estaba bien alimentado, iban y le afanaban las ovejas y se las morfaban. claro, pero el tiempo de la guerra, digamos, si bien para ustedes fue eterno, para lo que representa una guerra hoy en el mundo y en la dimensión geopolítica del mundo, fue corta. Fue corta. sí, Duró una tres guerra de meses. 72 días. Sí. No, lo que pasa es que ellos se vieron invadidos, el tipo, lo mismo que a vos te venga a invadir acá tu casa un ejército. Los tipos tienen miedo, a nosotros nos tienen miedo, ellos Ah, nos sí. tienen miedo. Mira vos, es una visión que no Sí. conocía. No, ellos no tienen miedo. Tienen miedo de que volvamos ahí, los querramos hacer vivir como vivimos nosotros. O sea, ellos saben lo que pasa en Argentina, los problemas económicos que tenemos, que somos un país pobre, que somos un país corrupto, que tenemos 5.500 millones de problemas. Y ellos no tienen esos problemas, ellos viven normalmente ahí. O sea, viven su vida con la oveja o con la factoría, o viven su vida de primer mundo siendo de segunda categoría inglés. Pero en definitiva, el tipo tiene miedo de que vos le vayas a pisar otra vez y le saques todo lo que tiene ahí. O sea, que lo conviertas, o sea, que su chacra, su lugar, su rebaño de ovejas, pase a ser territorio argentino y empieza a pagar impuestos de acá, con todos los quilombos de acá. El tipo no quiere saber nada, Me nada. quedo con esto de segunda. Ellos, si bien son ciudadanos británicos, ¿vos crees que se sienten como de segunda categoría? Ellos tienen aspiraciones de que algún día van a ser ingleses de primera categoría. Para el inglés, ellos son de segunda, eso está clarísimo. Pero tienen la protección, ya te digo, hoy de una base de la OTAN ahí, pero a nosotros nos detestan, nos detestan, nos detestan, no quieren, o sea, a ver, ellos no se consideran partir la base, no se consideran sudamericanos, Claro. tienen 5 o 6 generaciones viviendo ahí. O sea, ellos
tiene más la visión del australiano, digamos, del neozelandés, no del sudamericano. Claramente. Entonces, Bueno, Carlos, nos has dado ya, te vamos dejando tranquilo, desde ya agradeciéndote y después vamos a hacer un cierre. Te quería hacer la última pregunta. ¿Vos crees que fue un error de la política argentina la incursión en las islas en 1982? no, ellos, o sea, a ver, fue un error, pero fue estratégicamente pensado por los militares para salvarse del desastre que habían hecho en la Guerra Sucia. O sea, era prolongar, no, ni siquiera pienso que ellos pensaran en prolongarse en el poder, era salvarse del quilombo que se venía, apelando al patriotismo de Argentina, del argentino en sí, y generaron una guerra que no tenía sentido. Es más, lo decidieron en el momento, Galtieri decidió en el momento no retirar la tropa. O sea, la idea era tomar, dejar una mínima guarnición, retirarse y quedar con una mínima guarnición. Ni En el siquiera, medio de la ni guerra, siquiera calcularon que Inglaterra iba a reaccionar, por lo que claro, contás. ellos apostaron a que Inglaterra no iba a venir, porque también una trapisonda de los yanquis, de Reagan de ese momento, Reagan le dijo, entren con una pequeña guarnición, dejen una pequeña guarnición de 250 tipos y vuelven ustedes. Esto que dijeron, no, ahora que estamos acá nos quedamos. Y hicieron la manifestación del 2 de abril, que el 1 de abril lo habían ido a insultar a Galtieri, la CGT y todo el mundo, y el otro día era Perón, el tipo. Y ellos trataron de ir para ese lugar, pero lógicamente les salió mal. Si en definitiva ellos no iban, mandaron a la tropa. O Por sea, lo que contás, digo, me das una visión absolutamente novedosa, por lo menos para mí, de este pseudo arreglo que había con los Estados Unidos. La sensación que me das al contarme esto es que el gobierno argentino, en manos de los militares, se cebó, se pasó de rosca. se pasó de rosca manejado por los yanquis. Yo creo que la visión estratégica del yanqui era que viene para acá los ingleses y instalamos una base de la OTAN que hoy no la tenemos. Eso fue el resultado, si está ahora a la vista el resultado de eso. Y no es imaginación mía, ¿eh? Hay tipos que he leído y he entendido que ese era el plan. Lo mismo que cuando los militares argentinos son juzgados acá, qué sé yo, que pin, que pan. Y bueno, ahí tenés el resabio de Malvinas, fue el movimiento Cara Pintada. Fueron tipos que estuvieron en la represión legal o ilegal y después fueron veteranos. Y algunos están en cana hoy en día y hay otros que no estuvieron en la represión ilegal y se rebelaron contra los jefes, los mismos jefes que habían estado en el 82. Y otros son políticos Entonces, hoy en día, digamos, ¿no? Militares que se... exactamente, y que los mandaron al frente y que los tipos hoy en día se juntan con sus conscriptos, con sus suboficiales y siguen comiendo un asado. Y están todos de acuerdo con lo que pasó en ese momento. Estamos hablando de Seineldin y de Rico. Claramente. Y tipos que estuvieron a la cabeza de un movimiento que se rebeló contra los jefes, no contra la democracia. Contra los jefes militares estamos hablando, ¿no? Sí, claramente. Que los mandaron al frente y que cuando volvieron los desecharon. Eso fue lo único que pasó ahí. Pero bueno, son todos resabios que vos viste venís arrastrando de una dictadura militar que fue un fracaso. O sea, tengamos en cuenta que todas las dictaduras militares que hubo en Argentina fueron un fracaso. Todas. No hubo una que hiciera las cosas bien. O sea, nunca. Y después, bueno, la democracia. 40 años de democracia. Yo las viví los 40 años. Gracias a Dios laburando con las vaivenes de la economía argentina cada 5 o 10 años. Normales, para mí normales, totalmente previsibles. Y bueno, tendremos que seguir aprendiendo. ¿Qué va a ser? No queda otro. Ha sido Carlos Enrique Paz, excombatiente de Malvinas. Carlos, enormes, infinitas gracias por este reportaje. Ha sido absolutamente claro, revelador. Ha sido fantástico en nombre mío y de mis compañeros. Te lo agradecemos enormemente. Nos has dejado una enorme cantidad de información y de datos reveladores para aquello que estamos preparando como parte de los 40 años de democracia. La despedida es tuya. En nombre mío y de mis compañeros, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por dejarme expresar libremente.
Muchas gracias. Un Te placer, mando un abrazo enorme. y un abrazo para todos los pibes que estudian con vos. Y muchas gracias.